Bueno, entonces ahora continuemos ahora sí con las alajot. Alajot de ese día de Shavuot, que para nosotros este año sería el jueves al atardecer, ya comenzaríamos. Como en todo día festivo tenemos que hacer un kiddush. El kiddush que se encuentra, el kiddush de Hato, el kiddush de festividades, se encuentran en todos los sidurim. Acá hay cierta posición sobre el horario en que se debe hacer este kiddush. Algunos opinan que se debe hacer aún cuando es de día, porque también lo están alargando como tal, como alargamos el día de Shabbat. Otros días que tienen, de otros opinan que tienen que esperar a que salgan las estrellas. Si la persona hizo kiddush apenas a la puesta de sol, dice que es válido y tienen quien apoyarse. Dependiendo de la zona, nosotros tenemos una ventaja de que nuestra puesta de sol y nuestra salida del sol el día casi dura las 12 horas, pero existen lugares en donde se extiende esa época de oscuridad, que hay menos horario de luz o viceversa, dependiendo de qué parte del hemisferio. Entonces, cuando tienen que esperar mucho tiempo para poder hacer para que salgan las estrellas, entonces se puede anticipar tanto el kiddush como la, la tefilá de Arbit. Ese día también debemos comer pan, debemos comer las halot. Dicen que puede ser halot dulce y con miel se pueden utilizar. Hay una costumbre particular de esa festividad. Así, ahora sí quiero que ustedes participen sobre qué la hace diferente esta festividad de Shavuot a las demás. En algo que hacemos nosotros todos los años, Shmuel. Shmuel, ¿iba a hablar? Bueno, lo que la hace particular esta noche es que esa noche es que nos quedamos despiertos toda la noche estudiando Torah. Toda la noche estudiamos Torah el día de Shavuot. Esa es la particularidad como tal. Ahora, ¿qué dice el Zohar Kadosh, según el libro de Yaakov Yosef? Los antiguos devotos no dormían durante esta noche y se ocupaban en estudiar Torah, pregonando lo siguiente: vengan a leer la Torah para nosotros y nuestros hijos en los dos mundos. Más adelante dice el Zohar: todos aquellos que se mantienen despiertos para llevar a cabo el estudio de la noche de Shavuot con alegría y regocijo, todos ellos se inscribirán en el libro de los recuerdos. Baruch Hashem los bendice como Hashem los bendice como en 70 bendiciones, adornándolos con coronas del elevado mundo celestial. Ese día, si nos quedamos despiertos toda la noche, Hashem nos inscribe en el libro de los recuerdos. ¿Se acuerdan que una de nuestras peticiones en Rosh Hashanah es esa? Que seamos inscritos en el libro de los recuerdos. Bueno, eso tiene que ver mucho con la festividad de, de Shavuot, porque nosotros esa petición como tal, esa petición que hacemos, pues la tenemos que complementar con nuestras acciones. Y nuestra acción sería que en Shavuot nos quedemos despiertos estudiando la Torah. Opinan los Mekubalim, o sea, los cabalistas, que la noche de Shavuot hay que estudiar una serie de enseñanzas denominados Kelie Moed, anteponiendo el estudio de la Kabbalah. Otros dicen que es mejor estudiar Gemara, otros dicen que Alajot, otros dicen que el Sefer HaMitzvot, otros dicen que el Tikkun de Shavuot. El Sefer HaMitzvot es un libro del Rambam que explica cada una de las mitzvot. Si no lo pueden conseguir, pueden estudiar de pronto otro libro, por ejemplo, hay uno que se llama El Conciso Libro de las Mitzvot, habla en forma
sintetizada de cada uno de los preceptos, que tenemos. El Sefer HaMitzvot es un libro supremamente grande y toda la noche tendremos que estudiar cada una de esas mitzvot. También podemos estudiar Gemara, también podemos estudiar la J, también podemos estudiar cualquier tipo de estudio de Torah. Hay otro tipo de estudio que se denomina el Tikkun del Shavuot, que ese es el que más que todo hemos hecho en pasadas oportunidades en la sinagoga. ¿En qué consiste? En leer los primeros versos de cada perashá, los finales de cada perashá. En algunos va a cambiar. Yo más mañana, Besrat Hashem, se los envío por el grupo de WhatsApp para que puedan ver cuál y lo puedan imprimir para que si van a hacer el ticún de la Torah, entonces puedan leerlo toda la noche. Pero recuerden que en algunas oportunidades terminamos antes, entonces hay que estudiar cualquier tipo de sabiduría judía. Cuentan que en la noche de Shavuot del Gaón de Vilna estudiaba el Tikkun de Ley Shavuot, el que les estoy haciendo referencia, que es estudiar toda la Torah, pero es un resumen. Pero en cambio existía otro sabio que se llamaba Magid de Dubna, pero él estudiaba Gemara. El Gaón se acercó al Magid y le preguntó por qué estudiaba Gemara en vez de estudiar Tikkun. Porque es que Gemara puede estudiar todos los días. El Tikkun generalmente se hace ese día únicamente. Dice que el Magid le respondió con una historia, que había una vez una persona que se comprometió a pagar todos los gastos de su yerno. Al pasar el tiempo se dio cuenta que le costaba mucho poder mantenerlo. O sea, es decir, el yerno no trabajaba. Por lo que fue y le pidió que saliera a trabajar para ganar un poco de dinero y no depender completamente de él. El yerno respondió que nunca se había dedicado a asuntos materiales y que no tenía la menor idea de qué podía hacer. El suegro dijo, ve a los mercados, observa a los comerciantes y haz lo mismo que ellos. Como si fuera así de fácil, pero bueno. Dice que el yerno fue al mercado, observó a los vendedores, él dijo, mire, hay personas que tienen un estante, una vidriería, tienen algunas prendas de muestra y luego llegan clientes a comprar. Él dijo, así de fácil. Pero 2 semanas más tarde el suegro fue a visitar, le preguntó cómo marchar el negocio, que si habían ido clientes o no. El yerno con vergüenza le dijo que a pesar de tener un local, un comercio, a pesar de colocar prendas bellas en el estante o en la vidriería, dice, no he vendido nada. El suegro empezó a averiguar detalles y comprendió que a pesar de haber colocado prendas en la vidriería, el negocio estaba vacío. Es como que usted llegar a una tienda y en el estante de la entrada hay algunos objetos, pero atrás, en los estantes principales, está vacío. Dice que de manera que incluso que si desea vender algo, no hubiese tenido nada que ofrecer a los clientes, tenía nada más al de la muestra. El suegro le explicó, debes saber que las prendas que colocaste de manera tan vistosa en esa vidriería deben ser solamente una muestra de lo que tienes en el comercio, dentro del comercio, para que si alguien ve algo, pida y él pueda venderlo, sin dejar de tener esa prenda de muestra. Entonces el Magid de Dubna le dijo al Gaón, con modestia, dice, usted es como un negocio que tiene una maravilla de vidriería o estantes, pero también tiene una gran mercadería. En otras palabras, le está diciendo al Gaón de Vilna que él tiene todo el estudio de Torah. Como tiene todo el estudio de Torah, entonces sí puede dedicarse al Tikkun. Por eso puede estudiarse a leer el Tikkun, que es un resumen de toda la Torah. Pero en cambio, ese Magim de Dubna, si él estudia el Tikkun, sería similar a simplemente mostrar un estante con unas prendas, pero todo el negocio se encuentra vacío. Por eso dice que el Magid estudia la Gemara y espera lentamente poder llenarla de mercadería de Torah, para que en un futuro sí pueda hacer el Tikkun como corresponde. Quise traer a colación esta historia porque me pareció bastante interesante en el sentido de que nosotros muchas veces nos dedicamos es a hacer el Tikkun de Shavuot, el Tikkun que enviamos. Y acá el Magid nos dice
que debemos primero estudiar muchos temas. Estudiar Alajá, estudiar Gemara, estudiar muchos temas antes de realizar ese resumen de la Torah. Quería decirles esto era para que supieran que no es únicamente el requisito o la recomendación de los sabios leer ese ticún. Ah, es que no imprimí el ticún, entonces no puedo hacer el estudio de la noche. Porque es que no, puede agarrar cualquier libro que tenga de Torah y puede leer. Lo importante es que pase estudiando toda la noche la Torah. Cualquier estudio, cualquier enseñanza puede servir. Dice que cada momento de la noche de Shabbat es muy valioso, es sagrado y es sublime. Es una lástima desaprovechar el tiempo. Entonces, si llegamos a Shabbat, nos ponemos simplemente a dormir, nos ponemos de pronto las personas juegan carticas, juegan otro tipo de, 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 de pasatiempos. Dice que la persona que en Shabbat pierde el tiempo en esas actividades, dice que pierde un tesoro valioso. Ese estudio de Shabbat nos sirve para que Hashem nos inscriba en el libro de los recuerdos. Si no estudiamos ese día Torah, Hashem no nos escribe en el libro de los recuerdos. Eso no quiere decir entonces que si yo hago actividades que me puedan distraer, entonces me voy a quedar sentado y no voy a hacer nada. No quiere decir que esté durmiendo, ¿cierto? No quiere decir que es que esté jugando las cartas. Pero dice que quedarse sentado sin hacer nada es lo mismo porque parece que estuviera dormido estando despierto. Ese día, antes de medianoche, se debe hacer el Shema. El Shema como si nos fuéramos a acostar. El Shema a la mitad. Y esto es una recomendación de los sabios. En cuanto a las mujeres, no tienen la obligación de estudiar la Torah en la noche. Y ustedes, los años anteriores le hemos comentado el por qué. Y ya Meir en muchas, cuando corresponde la parasha, la entrega de la Torah, nos ha recordado esto. Pero voy a repasarlo. Dicen que las mujeres se levantaron temprano. Ya estaban listas para la entrega de la Torah. Tuvo que Moshe levantar a los hombres que se habían quedado dormidos. Por eso ese es un ticún del hombre, no un ticún de la mujer. La mujer no se quedó dormida. Estaba expectante por ese día porque Hashem había dicho, todos tienen que ir a recibir la Torah, todos, no solamente lo hizo exclusivo los hombres, que los ancianos, que los hajamim, no, absolutamente todos tienen que ir a recibir la Torah. Las mujeres estaban, imagínense, vamos a recibir la Torah, mujeres, niños, hombres, todos van a estar parados al pie del monte. Que le digan a uno, mañana va a cobrar la lotería. Imagínense cómo estaríamos. No dormimos toda la noche pensando qué vamos a hacer, contando el tiempo para que amanezca. Bueno, la Torah no es una lotería, porque una lotería es como un juego al azar, que no, la Torah es nuestro regalo. Nuestro regalo tenemos que estar despiertos para recibirla como tal. Entonces la mujer no tiene esa obligación. El hombre sí, el hombre se quedó dormido. Moshe tuvo que irlos a buscar. Hashem tuvo que esperar allá en el monte Sinai a que llegáramos. Continuamos entonces. Ese día en las sinagogas o en muchas sinagogas del mundo, pues como se tienen que hacer ese tipo de actividades, como que llega la Arbit, se van para sus casas, hacen kiddush con la familia un rato y ya para la sinagoga se van. Porque este año va a ser, yo digo que bastante complicado, no va a ser imposible, no podemos ser negativos, va a ser complicado y ustedes muy bien lo saben.
que no es lo mismo estar nosotros solos. Este año por la situación del COVID no podemos reunirnos. No es lo mismo estar solos a estar acompañados. A donde podemos hablar con el otro, podemos hablar de Torah, donde tenemos a alguien leyendo el Tikkun y luego pasa al siguiente y así sucesivamente y así nos despertamos. Por eso este año tenemos que tener muchísima fuerza, tenemos que tener muchísima deseo, muchísima voluntad de superar toda la noche. A veces de pronto Yetzirah va a decir, no, pero es que está cansado, váyase a dormir, mañana es Shabbat, porque nosotros nos toca aquí en Galut, en diáspora. Primer día de Shabbat, segundo día de Shabbat, pero Shabbat. Entonces, que los preparativos, que tenemos que levantarnos temprano, etcétera, y no podemos continuar. Es difícil, va a ser complicado, pero no imposible. En las sinagogas, ¿qué hacen? Los grandes jajamín empiezan a hablar de cada uno de los preceptos, de por qué hacemos este precepto, de cómo lo hacemos, y empiezan las explicaciones amenas para que las personas de pronto no los venza el sueño. Aquí vamos, y ya lo hablamos en unas clases de alhaja que tuvimos hace unas semanas, respecto de las Birkot Shahar, de las bendiciones matutinas. ¿Qué hacemos si no dormimos? ¿Tenemos que hacer Birkot Shahar o no tenemos que hacer? Entonces, para recordarles, Birkot Shahar, costumbre sefaradí, es que llegue el alba, el horario del alba, y tenemos que hacer todas las bendiciones matutinas, absolutamente todas. En cuanto a Netilat Yadayim, ya ustedes saben que hay una discusión entre los sabios, que si se hace convención. Entonces, como es tan delicado ese tipo de bendiciones para decirlas en vano. Entonces, perdón, un momento, es que acá hubo una interrupción. Para no hacer esa bendición en vano, entonces quedó la alajá le maase en que se debía únicamente lavar las manos sin verajá. Sin verajá. También recuerden que según los Ashkenazim, la bendición de Elokai y la bendición de Amavir hace una persona que sí haya dormido. Entonces, al lado está la persona que sí durmió, lo exenta como si le estuviera diciendo, tiene que tener la doble intención y ya. Pero todos los sabios dicen que si no hay una persona que pueda exentarlo, la misma persona puede decir la verajá. Alguna parte de los Ashkenazim dicen, bueno, entonces hacemos esas dos verajot, pero sin enunciar los nombres sagrados. Es decir, Baruch, y no decimos Hatá, Hashem, lo que es Melach no decimos eso, y continuamos con las demás. Pero eso serían la costumbre Ashkenaz. Para que los que siguen esa costumbre sepan que esas dos verajot podrían adherirse a la opinión mayoritaria que dice que se deben decir todas si no hay una persona que los exente, pero si quieren ser muy rigurosos, entonces podrían enunciarlas sin decir los nombres sagrados. No se debe hacer Netilat Yadayim sino hasta que llegue el alba. No se puede antes. Esa es la costumbre, salvo que haya dormido, ¿no? Si durmió la persona, se levantó a las 2 de la mañana, de pronto no pudo, estaba muy cansado o pasó alguna eventualidad y se levantó a las 2 de la mañana, y no, aunque sea voy a estudiar de las 2 de la mañana en adelante, entonces ahí sí tendría que hacer Netilat Yadayim con bendición. Importantísimo que cuando hagamos el Shema, cuando hagamos la mirada, no estemos así dormidos o somnolientos, no. Tenemos que estar aún más con energía, porque imagínense cumplir con ese precepto, precisamente en el horario en que se está entregando la Torah, porque fue en ese horario del amanecer. Entonces quedarnos dormidos. Entonces todo el trabajo que hicimos en la noche, Hazbe Shalom, se pierde. Entonces hay que estar bastante cuidadosos
en ese momento. Así explicaron nuestros sabios, hasta explicaron. Hijos míos, estén atentos para leer el párrafo de los 10 mandamientos en la fiesta de Shavuot, y yo los consideraré como si estarían parados en el monte Sinai en ese momento y recibiendo la Torá. Entonces ahorita no podemos reunirnos, no podemos leer el Sefer Torá, no podemos, pero podemos agarrar una Torá y podemos leerlo de ella. Acá hay unas costumbres en sinagoga, pues que este año no voy a hacer mención de que hay algunas personas que se colocan de pie cuando escuchan los 10 enunciados y los sabios dicen que no es correcto como tal, porque toda la Torah es importante, no solamente entonces los 10 preceptos. Existe también otra costumbre de más que todos los hermanos Ashkenazim, de leer ese día la Megilat Ruth. ¿Quién fue Ruth? Ruth la Moabita, Ruth la conversa, Ruth la abuela de David Amelech. Ese día se lee ese libro de Ruth precisamente porque es la historia de una conversa precisamente como nosotros, una conversa que dejó todo para irse con su suegra Naomi. Tu Dios es mi Dios, le dijo. Es decir, que todo lo que está haciendo, todo lo va a cumplir. Y así cada una de las frases que dijo Naomi en ese diálogo, cada una de esas tiene una interpretación de acuerdo al nivel de estudio que se encuentren haciendo en esos momentos. Los Ashkenazim, pues si tienen una Megilá Kesherá, una Megilá Kasher, entonces hacen una bendición, el sefaradí no es necesario. Ese día, pues, en la sinagoga, si ustedes se acuerdan, en los años anteriores se ha decorado con plantas, con flores bien bonitas. Podemos decorar la casa también así, de esa forma, porque dicen que cuando fuimos a recibir la Torá, así estaba el pie del monte. Al pie del monte Sinai estaba de esa forma. Otra de las antiguas costumbres es la de los lácteos. Recuerden que los lácteos van como ligados a la vida y la Torah es vida. Entonces hay una buena costumbre de comer lácteos en el día de Shavuot. Generalmente cuando se hace en la mañana de Shavuot. Esa es como decir la regla general. Hay muchos que lo utilizan en la cena de Shavuot. Lo pueden hacer siempre y cuando lo anticipen a las carnes, porque también dicen que es un día de placer, de delicia, de alegría, y como las personas demuestran que es un día alegre, dicen comiendo vino, tomando vino y comiendo carne. Entonces hay que tener obviamente especial atención en los tiempos, tenemos que esperar a que pasen las 6 horas correspondientes. También dicen los sabios que el por qué esos alimentos lácteos. No solamente dicen es por ligarse a la vida, sino porque después de la entrega de los preceptos, no tuvieron tiempo para ir a faenar un animal, para irlo a arreglar, hacerle todas las alajot correspondientes. Entonces, lo más rápido que tenían a la mano eran los lácteos. Tenían los lácteos, entonces, por eso nosotros realizamos los que estaban la costumbre de nuestros antepasados. Importante entonces tener en cuenta el tiempo para poder consumir los lácteos. Ese día pues no se baila como en Simchat Torah, hay prohibición como tal de bailar con la Torah como tal, pese a ser un día festivo. Tenemos que hacerlo en la diáspora los 2 días y los 2 días realizar el estudio correspondiente. Entonces nosotros, los que quieran, una noche puede estudiar todo tipo de sabiduría de la Torá y el otro día puede hacer el tikkun correspondiente, o sea, puede mezclar las costumbres que hay. También hay una costumbre de leer porciones del Zohar Kadosh, ya llegando la madrugada, ya llegando el alba.
estos días tenemos unas costumbres también desde Rosh Hodesh hasta el 12 de Sivan, inclusive. No podemos hacer Tajanún ni Vidui, ni tampoco aquellos salmos referentes a cuando se dice, a cuando no se dice Tajanún, no podemos hacerlo, como el Salmo 25 y otros como tal. Tampoco podemos ayunar estos días, ni tampoco el día 13 de Sivan como tal. Y dice que es importante que en los días de Shavuot cada quien, de acuerdo a su capacidad, preparación y antecedentes en el estudio de la Torah, intente explicaciones nuevas. Tanto Shabbat como un día festivo, como Shavuot, dice que es propicio para que las personas estudien Torah. Si las personas estudian Torah, más se le va a retener, más se va a retener ese conocimiento de la Torah. Y es bueno que las personas explore. Hoy entré a una clase, a un taller sobre Gemara de Tanshema, que es una editorial que traduce la Gemara al español, el Talmud como tal, al español. Y adquirimos un compromiso con el rabino en el sentido de que teníamos que leer una Mishnah entera, la Mishnah que nos mandó para estudiar. Ese día, 3 horas dedicarnos a la Gemara. Ese día también podemos hacer, estudiar cualquier otro tipo de sabiduría, pero entonces dice el rap, hágase en preguntas. La ideal es hacerlo con otras personas, mínimo 2 personas o 3 personas, decía un grupo de 3 personas, y empiecen a preguntarse qué quiere decir la Torah en esto, en este pasaje. ¿Qué quiere decir aquí los sabios en este pasaje? Dice, eso es bueno porque mire que de acuerdo a la preparación la persona va teniendo mayor o interpretaciones nuevas de la Torah. ¿Alguna pregunta respecto a las alajot de Shavuot? ¿No todos al tiempo? Yo me imagino que hay muchas preguntas. ¿Muchas preguntas hay o no? Dice por acá por el interno, en mis circunstancias, ¿cómo puedo celebrar Shavuot? Si la persona no tiene libros de Torah, pero si de pronto tiene una Torah, pues puede empezar a leer toda la Torah. Sería un buen ejercicio. Si es mujer, vuelvo y repito, no es necesario que pase toda la noche. Si quiere estudiarlo, lo puede hacer. No, que eso no es únicamente para los hombres, no. También para las mujeres si quieren estudiarlo. Melajot de la fiesta. Shavuot es como un día, es un Yom Tov. Y las reglas son las reglas de Shabbat, salvo que tenemos una que podemos cocinar, ¿cierto? Y podemos transportar, pero objetos no necesarios para la fiesta. Podemos transportar en dominio público. En esta, en esta fecha va a caer Shavuot y luego Shabbat. Shabbat también. Tenemos que sería entonces el jueves en la tarde, hacer el Uptap Shlim. Se encuentra en el Sidur, ustedes pueden buscarlo, que es la preparación de alimentos antes del día festivo. Hay una regla de los días festivos. Lo que se cocina el día festivo, se come el día festivo. Entonces, ¿cómo podemos preparar las comidas de Shabbat el viernes? Bueno, los sabios idearon la forma que es empezar a cocinar antes de la festividad. Entonces se cocina un pan, una jalá, y se cocina un huevo. Y sobre él se recita una verajá, la verajá del Octav Shilin. Y con esa verajá estamos habilitados para continuar cocinando para Shabbat. Les decía también, la regla, lo que se cocina en el día festivo, se come en el día festivo.
Pero entonces, ¿cómo hago para, si yo quiero el viernes, por ejemplo, eh, yo quiero dejar para la noche? O el mismo jueves que es festivo, pues podemos hacer la primera seudá, la primera comida, la hacemos antes de Shavuot, ¿cierto? El viernes tenemos que preparar comida para el mismo Shavuot y para Shabbat como tal. Con el Rup Shilin estamos habilitados para para preparar las comidas el mismo día viernes para Shabbat. Entonces aquí no hay ningún inconveniente entre cuando son 2 días. Por ejemplo, si el Shavuot este año cayera el jueves, viernes y luego Shabbat, ahí sí tendríamos más limitaciones. Tendríamos que cocinar hasta mediodía lo que tenemos que comer ese día, o cocinar de más antes de mediodía para poder tener de noche, pero bueno, ya en años, cuando se suceda el próximo año, si de pronto sucede eso, pues diremos a las correspondientes. Por lo tanto, únicamente en lo que respecta a este año. Dice, no tengo libros. Bueno, acá hay una situación particular, una persona que le agarró esta cuarentena en otra ciudad. De pronto sí puede imprimir algún estudio, enfocarse en algún estudio, 5, 6, 7 hojas. Dicen los sabios, escuchen muy bien, que si la persona abarca mucho, no obtuvo nada. Si abarcó poco, obtuvo mucho. Y eso es también una baja popular. Es mejor aprender poquito, pero aprendérselo todas las interpretaciones que hay de ese poquito, de 5 o 6 reglones, aprenderse una Gemara de memoria, aprenderse una Alajá de memoria, aprenderse una discusión de sabios de memoria, que leer y leer y leer, y, ¿cómo es que decía aquel libro? De pronto no recuerda muy bien. Dice que es mejor a los ojos de Hashem, la persona que lee algo, pero ese algo se lo sabe como tal de memoria y sabe las interpretaciones. Entonces no es necesario que imprima un libro, la persona no puede, pues puede bajar alguna enseñanza de internet, imprimirla y tenerla para estudiar, y la repasa y la repasa y la repasa ese día. Con eso se cumple esa mitzvah. La tefilá como tal es la misma tefilá en el Sidur se encuentra, de Arbit, de festividad de Arbit, y de Shaharit puede ser la misma de Shabbat, pero obviamente le va a quitar algunos, como la información que yo les mandé a ustedes para Pesach. Se asemeja mucho la tefilá, la amidad obviamente es la de la página, la amidad de Shalom Regalim, la de la página 457, y también hay que hacer un musaf en el resto de la mañana de la 475. ¿Alguna otra pregunta? Ya Caralel no se hace, ¿cierto? ¿O sí? Alel sí se hace. Pero solamente el primer día, el segundo No, Shabbat, los dos. los dos. Los 2 días. Otra pregunta que les quería hacer. El rezo normal, de Shabbat es normal, sino que la amidad es lo que cambian. El La Musay, amida, en Shabbat, ¿qué va a cambiar? el, En Shabbat, ¿qué va a cambiar? Que la amida principal no va a ser la amida de Shabbat, no, la de la de festividades. festividad. Y el Musaf La va a ser no el Musaf festividad, de Shabbat, sino el Musaf de festividad. festividades. Exactamente. Ok. Entonces esto, el alel se hace después de la primera amidad, sí. Siempre se hace después de la primera. Apenas termine la amida, inmediatamente empieza la ley. Ok. Con Berajá, obviamente. Completo, ¿no? Completo, sí. En los dos. En los dos. En los Okay. dos. Separación no se hace entre Shavuot y Shabbat, no. No, y además sería algo contraproducente porque termina viernes y Eso vendría es cuando Shabbat. es de Shabbat festivo, ¿cierto? Sí. Entonces ahorita que salimos de Shabbat y hacemos Abdalá normal, Ok, porque viene un día común. listo. Bueno, nos va a tocar duro porque estudiar Torah solo es difícil, Es complicado. Es complicado, pero complicado. no Y imposible. Tenemos que mentalizarnos en... va a ser la primera experiencia que vamos a tener. Sí, se me había olvidado decirles sobre los alimentos de esa noche. Si la persona tiene un termo de café, y con ese mismo va a pasar la noche con una sola verajá, sirve. ¿Cuál es de pronto,
que tendría que ser una nueva bendición si abandonó el recinto en el que se encuentra. De si salió a la calle. ¿Qué hacíamos nosotros en los años anteriores? Hacíamos un receso cada 1 hora y media, más o menos, 5 o 10 minuticos, nos levantamos porque estar sentados, algunos salían allá afuera a la calle. Entonces ya cuando volvían a ingresar, tienen que hacer una verajá por ese vaso de café que va a tomar nuevamente. Pero si se mantiene en el mismo recinto, una sola verajá, continúa, así le toque hervir más, así le toque hacer más café. Estamos hablando del primer día festivo, ¿no? Porque luego es Shabbat, ¿no? Recuerden eso. Entonces, con una sola verajá, sirve. ¿Alguna otra pregunta?